día nosotros vamos a dar secuencia a nuestra serie Días Mejores, una serie en el Evangelio de Marcos, y vamos al mensaje ya número 36. Por eso le decimos Rey. Es ese mismo texto de la entrada de Jesús en Jerusalén, la famosa entrada triunfal. Y así dice el texto en Marcos capítulo 11, los versículos de 1 a 11. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Vamos a orar pidiendo la gracia al Señor en este momento de reflexión. Señor amado, hemos leído tu palabra y te pedimos, Señor, que nos hables al corazón. Habla, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos a que a través de tu palabra seamos impactados profundamente por ti y que seamos transformados, Señor. Eso es lo que te pedimos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el domingo pasado nosotros realizamos, así como en todo Chile, nuevas elecciones, y mucho se habló en los análisis sobre lo que fue el resultado de un nuevo Chile. Para muchos eso representó esperanza de cambio, para otros quizás un poco de frustración. La verdad de las cosas es que las elecciones de la semana pasada dejó 0 personas sorprendidas en el cielo, 0 personas sobre expectantes en el cielo y 0 personas decepcionadas en el cielo. Tenemos que ser muy conscientes de eso. Fíjate que nosotros queremos transformaciones, cambios en nuestro país, justicia en el mundo, no sé. Y todo eso es parte de anhelos escatológicos que tenemos adentro. Es decir, esperamos que todo termine bien, que todo camine a bien, que todo camine a un futuro mejor. Y esa búsqueda por un mundo mejor, una vida mejor, que sea el fin del dolor, el fin de la pobreza, el fin de las injusticias, todo eso tiene que ver con la expectativa, la búsqueda por el reordenamiento de la sociedad y del mundo. Es una búsqueda de redención. Ese buscar un nuevo Chile, buscar un nuevo mundo, es también una expectativa del corazón, que basado en la realidad de que el mundo no está como debiera ser. Debemos transformarlo, mejorarlo, cambiarlo. Es un anhelo humano compartido por todos de la necesidad de redención que la raza humana experimenta. El punto es que nosotros buscamos redención y muchas veces esa redención la buscamos de formas equivocadas. Y hay varias formas, varios intentos humanos de redención. Está el intento obviamente religioso, ¿no es cierto?, que es la lucha por la imposición de una fe, porque la creencia de que cuando todos tengamos la misma fe, el mundo será diferente. Es decir, la paz vendrá cuando todos crean lo mismo que creo yo. También está la búsqueda por una
una redención política, es decir, cuando cambiemos el orden del poder a través de la toma del poder, podemos establecer por nuevas y justas leyes la paz. Y también está la búsqueda de redención de la cultura secular, que es: no hay esperanza, no hay futuro, la cosa está como está, y por lo tanto, adiós cualquier perspectiva de cambio, de mal en peor, así que cada uno viva su vida, ¿no? Lo que vemos en la sociedad es un mix de las tres. Y al contrario, en la veda opuesta de todas esas líneas está el Evangelio. Porque el Evangelio va a decir que no hay otra forma de establecer paz, orden, justicia, prosperidad en ese mundo, sino a través de la obra redentora de Jesucristo. El Evangelio va a identificar el problema y va a entregar la solución. Por lo tanto, el Evangelio se impone como la única solución posible para que efectivamente exista un nuevo Chile. No es meramente una opción religiosa, trasciende a una esfera meramente religiosa de una fe privada. Estamos hablando acá de una solución que se establece, que se impone por sobre todas. Nosotros somos creyentes en una fe monoteísta. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros entendemos que hay un Dios que gobierna todas las cosas y hay un solo Dios. El Evangelio entonces propone redención, y cuando hablamos de redención pensamos obviamente en la obra redentora de Jesús, ¿cierto? Y fíjate que Jesús entró en Jerusalén una semana antes de su resurrección. Él entró días antes del momento en que él sería golpeado, maltratado, azotado y finalmente sería crucificado, muerto, y en el domingo siguiente al de este domingo del texto que leímos, él resucitaría, ¿cierto? Aquí da inicio el ministerio de Jesús en Jerusalén, o sea, los últimos días de Jesús y su muerte y resurrección, y son los momentos más importantes, diría yo, de del ministerio de Jesús. Pero vemos muchos relatos, como en todos los evangelios, incluso el de Juan que leímos hoy día, de la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Qué significa la entrada de Jesús en Jerusalén? ¿Y qué importa para nosotros hoy? En esa búsqueda por un nuevo Chile, en esa búsqueda por una vida más justa, en esa búsqueda por una familia más equilibrada, en esa búsqueda por en la lucha contra la pandemia, en esa lucha contra las angustias naturales de la vida. ¿De qué me sirve? ¿Qué importa? ¿Cuál es la relevancia de que Jesús haya entrado en Jerusalén de la manera como entró para nosotros hoy? Yo creo que hay dos formas de ver esa entrada de Jesús en Jerusalén, o más bien dos aspectos que vemos en esa entrada de Jesús en Jerusalén que nos ayudan a entender qué significa Jesús para nosotros hoy. Lo primero que vemos claramente es que la entrada de Jesús en Jerusalén se dio como cumplimiento de las profecías. Y usted seguramente se va a pensar, bueno, ¿y de qué me sirven esas profecías? Yo no soy judío, a mí no me han prometido nada. Y si bien fueron prometidas esas cosas, se cumplieron, creo yo, y ya se cumplió, ya se acabó. ¿Cuál es la importancia del cumplimiento de estas profecías? ¿Y de qué me sirven? ¿Por qué al fin y al cabo se necesitaban profecías? ¿Por qué Dios entregó profecías sobre la venida de Jesús? Para eso me permitan hacer una breve explicación sobre la meta historia o la gran historia de Dios que vemos ahí desde la creación. Fíjate que desde la caída Dios prometió una solución. Cuando el ser humano pecó, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ahí en Génesis 3:15, Dios va y hace una promesa a la mujer. La promesa es que un descendiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Si usted quiere abrir ahí su Biblia en Génesis 3:15, no vamos a pedir que todos abran, pero si usted está curioso,
puede abrir y va a ver que pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, aquí había una promesa, ¿cierto? De que el descendiente de la mujer sería aquel que derrotaría la causa de toda la muerte y destrucción que fue provocada por el pecado. Ya, ok, esa promesa fue hecha para toda la humanidad, no solamente para un pueblo específico, ok. Dios entonces desde un principio promete enviar una persona que resolvería el problema creado por el pecado en el mundo. Todo lo que vemos, la maldad, la injusticia, las desigualdades, las violencias, las muertes, todo eso es provocado por la entrada del pecado en el mundo. Y desde el principio Dios ya promete la solución, y la solución viene por medio de una persona que Él levantaría para traer esa solución. Pero para cumplir esa promesa, Dios entonces forma un pueblo, ¿cierto? Por medio del pueblo de Israel, Dios fue concretando esa promesa para que a través de este pueblo pudiese venir esta persona que podemos llamar de Salvador, de Redentor, y que terminó recibiendo el nombre de Mesías, que significa el ungido. ¿Qué significa el ungido? El ungido era la persona que fue indicada por Dios para ejercer un oficio, para para disfrutar de una autoridad, para cumplir con ciertos propósitos. Y Dios, entonces, dentro del pueblo de Israel, Dios establece algunas personas que ellos llaman de ungidos, personas ungidos para ciertos oficios, el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Es decir, Dios gobierna este pueblo que Él formó, siendo Él, a través del profeta, el que establece la fe, siendo a través del sacerdote el canal de adoración, y a través del rey el que gobierna civilmente, por decir de una forma, ¿cierto? Estas personas, los profetas, los sacerdotes y rey, eran ungidos. Era casi una imitación del oficio mesiánico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquel prometido, en el punto 1, ahí caída y promesa, sería el ungido, en contra o haciendo contraste con los ungidos provisoriamente, ¿cierto? La idea es que el pueblo, en la medida en que existían profetas, sacerdotes y reyes, pudiesen mirar hacia el futuro, esperando a aquel que fuera en él mismo el profeta, el sacerdote y el rey, el ungido por sobre todos. De manera que esos mesías temporales apuntaban a ese mesías eterno, que sería una persona real, divina, sagrada, un líder único que haría la obra de salvación que ningún otro podría hacer y no podría ser derrotado. Esa era la expectativa que Dios generó ahí en el pueblo y entregó al pueblo profecías apuntando a la llegada de este personaje, de esta persona que sería el oficialmente instruido, enviado por Dios para salvar definitivamente al pueblo. Entonces, obviamente, el pueblo esperaba eso. Fíjate que la idea del Mesías está en la mente, en el imaginario popular, no solamente judío, cristiano, pero global. La necesidad de que venga un ente superior a nosotros, o que se genere un ente mayor que nosotros para que nos libre de eso, ¿cierto? Es presente en las culturas por todo el mundo. Así que durante todo el Antiguo Testamento existía esa promesa, y esa promesa prometía al mismo tiempo tierra y paz para Israel civil como nación, pero también apuntaba a una redención futura. Cuando el Señor prometía que ellos iban a vivir en paz, iban a tener tierras, no era para que ellos pensaran que la tierra que iban a recibir y la paz que iban a tener sería el pleno cumplimiento de esa promesa. No, la paz y la tierra que ellos recibirían era solamente un símbolo de la verdadera tierra, la tierra de la cual todos disfrutaremos, de la Nueva Jerusalén.
Y la paz no es esa paz política que logramos acá humanamente, no, es la paz final concretada al fin de la historia. Eso es la historia y eso es lo que el Antiguo Testamento nos contaba. Y por eso esas profecías fueron dadas a Israel para que ellos entendiesen el rumbo de la historia, para que pusiesen sus esperanzas en Jehová y no en los cambios políticos de los reyes temporales, no en las conquistas de tierra o en el progreso que ellos podrían lograr, sino que esperando que el Señor enviara el Redentor definitivo. Esa era la idea. La idea es descansar en la salvación que el Señor traerá y no construir la salvación por nosotros mismos. Y fíjate que ellos trataron de hacer un poco eso, cuando a través de la obediencia a la ley ellos trataban de conquistar la salvación por ellos mismos. Y obviamente que el pueblo puso sus esperanzas en reyes humanos en primer lugar, en ídolos extranjeros, en acuerdos políticos, y luego después cuando fueron exiliados y fueron exhortados a volver a la ley, ellos pusieron sus esperanzas en la ley y no en el Señor de la ley. Y es por eso que Jesús y el pueblo estaban en una sintonía diferente. Ellos estaban en distintas sintonías ahí en ese momento. ¿Qué significa entonces el cumplimiento de las profecías sobre Jesús acá? Tres cosas significa. Primeramente, que el hecho de que Jesús haya entrado en Jerusalén cumpliendo las profecías que está ahí en Zacarías 9:9, que está ahí en Salmo 118, versículos 24, 25 y 26, significa que Jesús estaba legitimado divinamente. Porque lo que Jesús estaba viviendo, lo que él estaba demostrando es que el prometido para Eva, el prometido a lo largo de todas las escrituras, estaba siendo entregado ahora, estaba aquí ahora. Por lo tanto, él contaba con esa legitimidad divina y ningún judío puede decir, no, eso no es, porque estaba cumpliendo la profecía. Él es el único redentor, el de que Dios habló durante todo el Antiguo Testamento. Él es aquel que Abraham dijo para su hijo Isaac, el Señor proveerá para sí el sacrificio. Este hombre era el sacrificio provisto por Dios para sanar y para librar del pecado a todo el mundo. Él contaba con esa legitimidad divina. Significa que nosotros, al creer en el Cristo que está expreso en las Escrituras, entendemos que no hay salvación en ningún otro que no sea Cristo, y significa que por tener esa legitimidad divina, trae consigo la obligatoriedad de creer en Él. Cualquier otro intento y cualquier otro salvador es una contradicción a la voluntad divina. Por lo tanto, eso es importante entender acá. Lo segundo es que Jesucristo, ese Cristo que vemos entrando en Jerusalén, Él se manifiesta como parte del proceso y parte del fundamento histórico. Es decir, lo que Él está viviendo ahí no es simplemente una profecía que se aplica solamente a los judíos, como ahora podría aplicarse solamente a nosotros. Lo que Jesús hizo entrando en Jerusalén cambia todo el ordenamiento político del mundo. Cambia todo el ordenamiento social, filosófico, histórico, religioso, político, económico del planeta. Porque estamos hablando de la historia de la humanidad y no meramente de una historia religiosa. Cuando hablamos de Jesús como rey, no es una expresión meramente simbólica, es simbólicamente rey. Es rey en lo literal, con implicaciones globales. Entonces estamos hablando aquí de un proceso que no es limitado a nosotros mismos como un grupo, como una facción de la sociedad, sino que se aplica a toda la humanidad. Es decir, es la manifestación histórica de la redención de la humanidad, de la solución al problema humano. No está limitado meramente a mi esfera. Pero también la entrada de Jesús en Jerusalén como cumplimiento de las profecías implica que Dios es el soberano controlador de la historia. La historia no controlamos nosotros. La historia y el futuro no decidimos nosotros. El Señor es Dios. El Señor controla. El Señor da vida y quita la vida. El Señor pone reyes y saca reyes. El Señor es el Señor de la historia. Y el Señor de la historia estaba rompiendo todo, entrando en Jerusalén. No en un caballo, no en un tanque de guerra, no en alas de ángeles, sino que en un burrito.
Jesús literalmente rompió todos los paradigmas humanos, para mostrar que Él tiene el absoluto control de la historia. Él cumple la historia. Él la escribió y Él la está cumpliendo ahí. Solamente Él, solamente Dios puede traer paz, cambio y restauración a ese mundo caído. Nadie más. Eso significa creer en Cristo como el cumplimiento de las profecías. Significa que no puedo tener fe en ningún otro que no sea Cristo. Significa que Cristo no es el Cristo de los cristianos solamente, sino que vino a traer la transformación de todas las cosas. Crea usted en lo que quiera creer. Él sigue siendo el cumplimiento de la redención histórica. Y su soberanía y su control se ven en todos lados. Pero también hay un segundo aspecto aquí. ¿Qué significa entonces la manifestación de Jesús como rey, de Cristo como rey? Él entró en la ciudad y la gente lo alababa. Hay tres elementos aquí interesantes. Primeramente el burrito, ¿cierto? ¿Por qué el burrito? Primeramente, ¿cierto? Quizás en México la gente ya debe pensar en el burrito, ¿no? Como comer un burrito, ¿no? Pero acá nosotros, cuando vemos a Jesús entrando con un burrito, nos preguntamos, ¿para qué? Jesús claramente quería entrar en la ciudad, siendo aclamado por la gente, pero la gente creía en un rey con perfiles políticos. Es decir, la gente no miraba el reino de Dios como un reino de manifestación global, de redención de la gente de la esclavitud de sus pecados, sino que de una imposición política, porque entendían que el pecado se vence con la obediencia a la ley, lo que era equivocado. El pecado se vence solamente con la muerte sustitutora de Jesús. Cuando Cristo entra en la ciudad como un burrito, con un burrito, montado en un burrito, Jesús entra mostrando que Él es el rey de paz y no un rey de la guerra ni de la revolución que ellos esperaban. La propuesta de Jesús va a contrastar directamente con las expectativas del pueblo. Naturalmente el pueblo lo alaba y lo celebra, aunque Él entre así con un burrito, pero el mensaje está dado. Él vino como un rey de paz. Y fíjate que la sencillez y la forma pacífica con que Jesús entra en Jerusalén tiene todo que ver con su misión, según dice ahí en Zacarías 9:9, que apunta hacia esa manifestación del Mesías que iba a entrar, y dice, iba a entrar con un burrito. Pero también tiene una correlación con Isaías 53 del siervo sufridor, del Cordero de Dios que iba a ser pasivamente entregado, o que se entregaría silenciosamente para la muerte. Él es el Cordero de Dios. Es interesante ver que la forma pacífica con que Cristo entra está relacionada a su misión, la misión de morir por los pecadores. Es así como la transformación del mundo sucede. Él voluntariamente se entrega en nuestro lugar. El precio que nos trae la paz estaba sobre Él. Y Él entra estableciendo un dominio de paz y no de violencia. Es hermoso ver que Cristo entrando con un burrito muestra la sencillez del Mesías. Pero también vemos ahí la gente cantando. La gente gritaba, Hosana en las alturas. Hosana es una expresión del Antiguo Testamento, el Salmo 118, que era tanto un clamor como una alabanza. Decía, sálvanos. De hecho, si vamos al Salmo 118, encontraremos el texto ahí, no con la expresión Hosana, que es una transliteración, sino que con esa misma expresión, sálvanos, que era dirigido especialmente al Mesías. Y la gente estaba empezando a creer que Jesús era el Mesías. No literalmente como el Mesías era, pero tenía una interpretación de Cristo limitada. La gente cantaba y esperando de Él salvación, pero Cristo vino a traer un otro tipo de salvación, más profunda, más verdadera, completa, mucho más revolucionaria, por decir de una forma.
¿cierto? Y la gente cantaba y no estaba consciente totalmente de lo que estaban diciendo, porque esperaban que Jesús fuera incluso un poco menos de lo que realmente era. La gente no se daba cuenta del tamaño del Mesías que estaba delante de ellos. No todos creían que Él era Dios literalmente. Creían que era un hombre de Dios, como un profeta, como un gran líder, pero no entendían literalmente que era el mismo Logos encarnado, el creador delante de ellos. Pero aún así el pueblo cantaba, cumpliendo la profecía que Jesús mismo había dicho que Él entraría en Jerusalén de esa manera. En otros textos vemos que los líderes judíos decían a Jesús, oye, dile a sus discípulos que dejen de decir eso, porque te están aclamando como Mesías. Y Jesús les responde, si yo les dijera que callara, incluso las piedras clamarían. Cristo es declarado como rey por su pueblo. Aunque el pueblo no entienda qué significa Cristo como rey, como salvador. De igual manera nosotros podemos cantar a Cristo y decir que Él es el rey sin entender cuáles son las implicaciones de eso. Nuestro rey es el rey que entró en un burrito para ir hacia la cruz. Pero que cuando vuelva, Cristo no volverá en un burrito. Ya hablaremos de eso. Pero aquí vemos la inconsistencia de la gente, que es compartida con nosotros, que tampoco conocemos del real propósito de Jesús, que tampoco conocemos del Evangelio, de la buena noticia. A veces esa buena noticia es muy poca, muy pequeña, muy limitada, porque no entendemos la magnitud del Cristo que tenemos adelante. Pero Cristo entra en Jerusalén, mostrando no solamente ser ese rey de paz que entra en un burrito, o ese rey de Salvador que entra en las alabanzas de su pueblo, pero entra en Jerusalén, la rebelde. Jesucristo mismo había antes, en otro momento en que Él estuvo en Jerusalén, lamentado sobre ella. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas los profetas y apedreas los que te fueron enviados. Jerusalén la rebelde, la ciudad que abandonó a su Creador, a su Señor, a su Dios. La Jerusalén terrenal generaba ese mixto de sentimientos, de amor y de rebelión. Y Jesús entra en esta ciudad, camina por ella, sabiendo que en pocos días la gente que había clamado por Él estaría condenándolo. Jesús pacíficamente camina por ahí y examina todo. Fíjate que la misericordia de Jesús se manifiesta en esa entrada porque Jesús ve la superficialidad de los clamores, la dureza del corazón de los líderes. Jesucristo ve que la gente deposita sus esperanzas en salvadores temporales. Ellos están confiados en la grandiosidad de su templo, en la obediencia de las leyes, en lo tan bacana que ellos son y en una expectativa de revolución política, de derrocamiento de Roma y cosas así. Y Jesucristo, viendo que no entiende nada, en el dolor profundo de su corazón, no desiste de entrar en la ciudad, entrando con la salvación, con la redención, con la transformación, mostrando su misericordia. Tenemos que entender algo, hermanos. Tenemos que entender algo. Esa Jerusalén rebelde somos nosotros. Y con misericordia Él viene hacia nosotros, incluso cuando nosotros no lo queremos, para redimirnos y transformarnos. Debemos entender aquí que ese Jesús que vemos entrando en Jerusalén, primeramente, es un Jesús que yo no estaba buscando, que nosotros no estábamos buscando. Ese Jesús entrando en Jerusalén expone nuestras expectativas equivocadas de buscar salvación en un modelo redentor que no es verdadero, en un modelo redentor que no resuelve, en depositar esperanzas donde no las hay. Y al expresar todo eso, Él nos llama a creer en Él y en Él únicamente.
cualquier idea y cualquier interpretación y cualquier expectativa de salvación y de transformación y de mejoramiento de la vida que no pasa únicamente por el Evangelio, excluyendo a todas las otras opciones, no es lo que el Señor vino a traer. No es el Señor que yo buscaba, pero es mucho más de lo que yo necesito. El poder de Jesús, de ese Jesús, es imparable. Él no impuso por la fuerza su dominio. Él no impuso por clamor popular su dominio, porque vemos que lo que va a terminar el clamor popular en pocos días. Él no impuso por la popularidad, ni por el poder militar, ni por el poder filosófico, ni por el poder... No, Él vino con un poder sobrenatural, que solo un rey divino podría traer, trayendo cambios que realmente necesitamos, que realmente transformó la historia de la humanidad. Y fíjate que Él es el mismísimo fin de la historia. La historia termina con Cristo. Cristo terminando ese pacto de miseria que vivimos en el pecado y llevándonos eternamente a su gloria. Ahí sí se acabará la pobreza, ahí sí se acabarán las injusticias, ahí sí se acabará la miseria, ahí sí se acabará todo el dolor, toda la muerte, todos los vicios, toda la frustración, todos los problemas. Cristo viene a poner orden en el caos. Y Él está poniendo, y Él pondrá, crea usted o no. Él es el Rey que necesitamos. Él es aquel que puede poner orden en tu vida. Quizás muchos están desesperados, no con el caos de la sociedad, sino que están desesperados por el caos económico que está viviendo como familia, por el desánimo en el corazón, por la frustración con el trabajo, con problemas en la familia. Es Cristo que viene a poner orden a ese caos. Y Cristo está entrando mansamente en tu casa, esta Jerusalén rebelde, para ser el redentor de tu familia. De eso se trata ese texto. Debemos reconocer a Cristo transformando todas las cosas a través de la cruz. Y fíjate cómo Pablo resume eso. Que Él, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Jesús no fue un triunfo en los estándares humanos. Fue mucho más que eso. Ese Cristo entrando en un burrito triunfó mucho más que ejércitos y ejércitos en la historia. Ese Jesús entrando siendo aclamado por el pueblo que lo mataría. Es la mismísima descripción de la solución de todas las cosas. ¿Cómo podemos aplicar el mensaje de la entrada triunfal de Jesús en nuestras vidas? Primeramente, nosotros debemos claramente cambiar la forma como entendemos la historia. Debemos nosotros cambiar la forma como entendemos el mundo. Dejar a un lado ese binomio de, por un lado, la revolución y por otro lado, la conservación de las cosas para asumir el concepto de redención. El mundo no necesita de una revolución, no necesita de una conservación. El mundo necesita de redención. Es entendiendo y aceptando a Cristo como la única respuesta posible, real y concreta para todos los problemas que nosotros enfrentamos en la vida, en la familia, en la sociedad. Es que nosotros estaremos apropiándonos del mensaje que Él entrega al entrar en Jerusalén. Debemos cambiar la forma, debemos abandonar las ideologías, debemos desapasionar los corazones, debemos mirar a lo que realmente está pasando. Y eso es lo que realmente está pasando. Cristo está reinando. Y por lo tanto yo tengo que entender el mundo con la mente de Cristo. Es por eso que vemos en el Nuevo Testamento la iglesia siendo perseguida, atacada, y el apóstol Pablo diciendo que tenía que orar por sus líderes. Y uno, ¿cómo? Pero si estamos siendo perseguidos. Porque ellos estaban viendo la historia según los lentes de Dios. Y el libro de Apocalipsis sirve exactamente para poner eso en perspectiva. Mira, esa es la historia. La historia es, Cristo siempre vence. Punto. Debemos nosotros entender la historia de esa manera. Lo segundo, nosotros debemos ejercer ese modelo de discipulado activo de Jesús.
Jesús estaba entrando en una ciudad que lo rechazaba, aunque le estaba celebrando en ese momento, porque estaba celebrando cosas que ellos no entendían totalmente. Pero muchas veces nosotros queremos vivir una especie de espiritualidad que tenga un poco más de aprobación popular, ¿no? Y eso no calza en nada con el Evangelio. Lo que Jesús nos demanda es involucrar activamente como sus discípulos en ese mundo y llevar la transformación a través de la predicación del Evangelio. Porque ¿cómo se transforma el mundo? Corazón por corazón. En la medida que cada corazón vaya siendo rendido a Jesús, el mundo va siendo un lugar cada vez un poquito más justo, un poquito más generoso, un poquito más santo. ¿Cómo se logra eso? Se logra de la misma manera como Cristo establece aquí, predicando la buena noticia de que el sufrimiento tiene fin, que el dolor tiene fin, que la pobreza tiene fin, que las injusticias tienen fin, que la crisis tiene fin, que el dolor que sientes en tu corazón, el desánimo, la angustia, la depresión, el síndrome de pánico, tiene fin en Jesús. Él vino y cuando Él vendrá, finalmente, Él quitará de nuestros ojos toda lágrima. Pero tenemos que hacer con que cada persona entienda eso. ¿Cómo? Reconociendo nuestra rebelión, reconociendo nuestros pecados, entregando nuestras vidas a Él en arrepentimiento, pidiendo: Señor, sea mi Rey, sea mi Señor, sea mi dueño, gobierna mi vida, transforma mi corazón y hazme un instrumento de la proclamación de esa nueva vida para personas que están perdidas, que están buscando salvación en un nuevo video en internet, que están buscando salvación en un nuevo comentario en el Facebook, que están buscando salvación en las noticias que salen ahí. Quizás alguien saldrá con un nuevo pacto, con una nueva solución, con una nueva ley, con un nuevo acuerdo, y que nos hará vivir de una forma mejor. No hay forma mejor en un mundo caído. El Evangelio es la única buena noticia que existe para ese mundo. Y la única manera de buscar y construir un mundo mejor es ejercer ese discipulado activo de Jesús. Ese Cristo que nosotros vimos entrando como un cordero, montado sobre un burrito. Ese Jesús volverá. El texto de Apocalipsis dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Y su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Su manto y sobre el muslo lleva escrito ese nombre: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el fin de la historia, hermanos. Cristo, cuando volverá y pondrá un fin a todo eso, con poder y gloria. Nosotros somos llamados a poner nuestras esperanzas en nuestros ojos aquí, porque el mal, la maldad y el malvado tendrán su sentencia aquí. Y aquí se manifestará plenamente la misericordia y la redención. Para allá vamos, para allá vamos. No perdamos el tiempo con expectativas laterales que de una u otra manera tratan de disminuir el poder de la buena noticia. Quedémonos solamente con el Evangelio y nada más. Ese es el mensaje de Jesús. Oremos, Señor. Señor amado, nosotros ponemos nuestras vidas en ese instante en tus manos. Ayúdanos, Señor, a tener los ojos puestos en ti. El gran cambio que puede suceder en este mundo sucede en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo aplica la obra maravillosa de redención conquistada por Cristo en la cruz. Señor, te pedimos que de la misma manera como entraste mansamente en Jerusalén la rebelde, entres en nuestros corazones rebeldes hoy. Libra, Señor, a nosotros de las adicciones, de los pecados compulsivos, de los malos pensamientos, de los desórdenes de humor, de las violencias. Líbranos, Señor, del desánimo en el corazón. Líbranos, Señor, de esa espiritualidad superficial, mezquina. Y danos, Señor, una vida plena en ti. Ayúdanos a disfrutar plenamente de tu gracia. Señor, que el mensaje del Cristo prometido, legítimo, verdadero, soberano,
pueda hacer sentido en nuestros corazones. Ilumina nuestras mentes para que podamos aplicar eso en nuestras vidas. Y que podamos ser mejores discípulos de Jesús. Pero que seamos también discípulos únicamente de Jesús. Que abandonemos a las alternativas, una y totalmente, para seguir a Jesús. Te pedimos, Señor, en el nombre del que oramos. Amén y amén.